Muy buenas noches. Mi nombre es Indira Brains. En nombre de Mefasa Pharma y la familia Cisticran, reciban ustedes una cordial bienvenida. Gracias a todos los participantes que han reservado su valiosísimo tiempo. Estamos muy complacidos de que nos puedan acompañar en el lanzamiento de nuestros nuevos productos Cisticran Plus y Cisticran Nox. Estamos seguros que este encuentro contribuirá de manera positiva en la educación médica de cada uno de ustedes. Agradecemos la confianza puesta en Mefasa Pharma y esperamos que el mismo cumpla con sus expectativas. Esta noche tendremos el agrado de presentar a nuestro conferencista internacional desde España y en vivo, el doctor Carlos Ruiz de la Roja, quien estará impartiendo el tema Una nueva visión en el manejo de las infecciones del tracto urinario. El doctor Juan Carlos Ruiz de la Roja es médico especialista en urología del Hospital Universitario de Getafe, jefe de servicio de urología en el Hospital Universitario Santa Cristina, director del Instituto Urológico Madrileño, miembro de la Asociación Española de Médicos Escritores, autor de 4 ensayos médicos divulgativos distribuidos en 28 países y conferencista internacional. Buenas noches, doctor. Bienvenido. Gracias por acompañarnos y pues el foro es todo suyo. ¿Qué hay? Buenas noches. Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias a Mefasa Médica por Pharma por invitarme para darles esta charla sobre el tema de la utilización del arándano rojo, la nosamicina y el ácido ursólico en las infecciones urinarias. La verdad es que sabemos que cada vez hay muchísimas más resistencias en las infecciones urinarias a los antibióticos y cada vez tenemos más productos y más recursos naturales que pueden ayudarnos en la prevención de ese tipo de infecciones urinarias sin que, por otro lado, tengamos la resistencia de los antibióticos. En principio, bueno, pues vamos a empezar comentando un poco, como ya conocen ustedes, los gérmenes causantes, evidentemente son las enterobacterias gram negativas y entre ellas el E. coli. Prácticamente el 80% de las infecciones urinarias, como ustedes saben, están producidas por el E. coli. Y sí que tenemos que tener en cuenta una cosa importante, y es que las pilosidades o las fimbrias que tiene el E. coli lo que hace es que incrementa la virulencia de estos microorganismos. Y de hecho hay 2 tipos. Las fimbrias tipo 1, que es un complejo aminoácido azúcar que le permite adherirse a las células uroteliales, y por otro lado tenemos las fimbrias tipo P, que tienen apetencia por el riñón y producen las infecciones en esa localización, o sea, producen lo que se conocen como las pielonefritis. Realmente, ¿cuáles son las defensas naturales que tenemos en nuestras vías urinarias? Pues como viene ahí marcado, primero la composición y el pH de la orina. La proliferación bacteriana se ve inhibida cuando la orina está muy diluida o el pH está bajo o la osmolaridad alta. Y por supuesto cuando hay un contenido elevado en la orina de urea y de ácidos orgánicos. Por otro lado, es muy importante contar con la inmunidad que tenemos en nuestro aparato urinario. Ante cualquier infección siempre aparecen los neutrófilos para defendernos y aumenta la síntesis de una inmunoglobulina, en concreto que es la inmunoglobulina IgA. Por otro lado, tenemos una proteína en nuestra orina que se llama la proteína de Thom-Hofschild, que también se llama uromodulina, que se produce en el riñón y está en altas concentraciones en la orina. Presenta una cadena de manosa que lo que hace es que satura las fimbrias de la bacteria y bloquea o evita que se pegue la bacteria al urotelio. Y por último tenemos el lactobacillus. Dentro de la flora que hay, por ejemplo, en el introito vaginal, el lactobacillus lo que hace es mantiene la acidez a nivel de la vagina, pues produce ácido láctico y peróxido de hidrógeno, que es una barrera contra los patógenos urinarios. Los factores que incrementan la infección urinaria, pues básicamente tenemos, por un lado, los generales, la genética. Sabemos que hay determinados fenotipos que tienen más receptores para bacterias a las células epiteliales en la vagina. Por eso hay mujeres que tienen más posibilidad de tener infecciones urinarias que otras. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta la edad. Y muy importante, la edad, sobre todo dentro de la menopausia, es cuando más vemos las infecciones urinarias, sobre todo de repetición, y el 80% sabemos que suceden habitualmente después de las relaciones sexuales. Y por último, la colonización fecal. Sabemos que el estreñimiento favorece la ocupación permanente del E. coli en el recto, y eso favorece que evidentemente podamos tener más infecciones urinarias porque hay una transmisión fecal, perineal y al final a través de la uretra. Por otro lado, la inmunidad
evidentemente está influida, por ejemplo, cuando hay una inmadurez en el recién nacido y hay menor producción de IgA o IgG, pues evidentemente hay más posibilidades de una infección de orina. Y, por ejemplo, en la edad adulto vemos también una disminución de la inmunidad, por ejemplo, en los diabéticos. Los diabéticos, por eso, tienen una mayor propensión a tener infecciones de orina de repetición. Por otro lado, las anomalías anatómicas, como ven ahí, muy frecuentes los reflujos vesicoureterales, que es sobre todo los niños, y las vejigas neurógenas, que evidentemente al no haber un vaciado de la vejiga completo, hay que sondarse habitualmente y eso produce más infecciones urinarias. Por último, los factores diatrógenos, como ustedes conocen, evidentemente cualquier tipo de sondaje vesical o manipulación instrumental que hagamos sobre la vía urinaria. El diagnóstico de la infección urinaria, como viene ahí reflejado, pues evidentemente, como ya conocen, la disuria por la aciduria, el mal olor de orina y a la hora de la recogida de la orina, como bien saben, el chorro medio y el análisis microscópico siempre que haya una piuria o más de 5 leucocitos por campo, que haya bacterias en el sedimento o incluso la presencia de esterasa leucocitaria, que es una enzima urinaria que ya saben que está producida por la destrucción de los leucocitos en la orina y esto nos pone sobre el aviso de que hay una infección de orina. Incluso también la presencia de nitritos, debido a que los nitritos se reducen a nitratos por los gram negativos en la orina. Por último, el cultivo de orina, evidentemente, siempre que haya más de 100.000 unidades formadoras de colonia, o en el supuesto de que haya clínica, simplemente con que haya 100 unidades formadoras de colonia por mililitro, estamos ante una infección urinaria. El análisis de sangre, como ven ahí reflejado, sobre todo cuando hay gravedad, una infección urinaria por fiebre, pues hay un aumento de la proteína C reactiva. Cuando hay una inflamación grave, sobre todo se ve mucho en los lactantes, lo que hay es un aumento de la procalcitonina. Y por otro lado, cuando hay una pilonefritis en sangre, lo que hay un aumento de la interleuquina, tanto la 6 como la interleuquina 8. ¿Cuáles son las posibles complicaciones de la infección urinaria? Y por eso es muy importante el tratarla y evitar la recidiva. Pues por un lado, la pilonefritis aguda y focal, que lo que se ve es un riñón tumefacto, agrandado, que se ve fácilmente tanto en la ecografía como en el TAC. Por otro lado, la pionefrosis, que es cuando el tema evoluciona y se acumulan sedimentos purulentos en la pelvis renal, se produce una hidronefrosis obstructiva y normalmente es necesario hacer un drenaje, ya sea con un doble J, una nefrostomía y tratamiento antibiótico. Y por último, el acceso renal o perinefrítico, que normalmente suele ser por una infección urinaria ascendente o por una siembra hematógena. No, habitualmente también hay que hacer un drenaje percutáneo o quirúrgico y un tratamiento con antibiótico. En los estudios para imagen, como ya conocen, pues siempre tenemos que intentar detectar la lesión renal secundaria a la infección y, por supuesto, identificar las alteraciones anatómicas que pueda haber. Por un lado, la ecografía renal y vesical, ahí podemos ver si hay obstrucción y, por otro lado, podemos ver los cambios asociados por la infección urinaria aguda. La cisturetrografía convencional, evidentemente con contraste o radionúclidos, la utilizamos para ver si hay un reflujo, sobre todo muy frecuente en los niños. El renograma con isótopos para identificar en el supuesto de que pueda haber ya una lesión renal si ha habido pilonefritis de repetición. Y por otro lado, tanto el TAC para definir las anomalías que puede haber renales y la resonancia magnética nuclear, que aparte de evaluar la función y la anatomía, tenemos la ventaja de que evitamos la radiación. Las posibles secuelas de las infecciones urinarias, evidentemente, son las que vienen ahí reflejadas. La pilonefritis crónica, la pilonefritis santo-granulomatosa, que es cuando la pilonefritis bacteriana se produce una obstrucción crónica y normalmente está asociada a anomalías urogenitales. Por otro lado, a veces puede haber hasta una hipertensión pielonefrítica, sobre todo en niños con nefropatía por reflujo, y suele ser una hipertensión en fase tardía. Y por último, evidentemente, la última consecuencia de las infecciones urinarias de repetición es la insuficiencia renal. Normalmente suele ser por reflujo y se asocia a infecciones del tracto urinario, para que vean todas esas posibles complicaciones que puede haber por las infecciones urinarias y lo que demuestra lo importante que es prevenir todas esas infecciones urinarias de repetición. Bueno, pues vamos a comenzar ya a contar un poco lo que son los productos naturales que podemos utilizar para prevenir este tipo de infecciones. Vamos a empezar por el arándano rojo,
que ya ustedes lo conocen porque tienen un producto desde hace 4 años allí de arándano rojo y, como saben, pues el arándano rojo viene del inglés cranberry, que viene de craneberry, que significa baya de grulla. ¿Y qué significado tiene esto? Pues porque la flor es muy similar a lo que es el cuello, la cabeza y el pico de la grulla, precisamente de este ave. Es aproximadamente un fruto de 1 a 2 centímetros, de un sabor ácido, y ya lo utilizaban los indígenas americanos hace unos 150 años, con fines medicinales, entre otros precisamente para prevenir las infecciones urinarias. También los marineros, en sus largas travesías, también lo tomaban, sobre todo por el contenido en vitamina C y evitar, evidentemente, el déficit de vitamina C que se producía, que era la enfermedad del escorbuto. Si vemos un poco la cronología histórica que ha tenido el arándano rojo, como ven, fíjese, la primera información documentada trata de 1923. Aquí ya es la primera investigación y donde hablan que puede haber una prevención en las infecciones urinarias, pues lo que hacía era acidificar la orina. Tenemos que esperar hasta 1991, cuando se empieza a hablar que el zumo de arándano rojo americano impide la adhesión del E. coli al uroterio. Sería en 1998 cuando se empieza a describir las PAC, las proantocianidinas, que son las responsables del efecto antiadhesividad del zumo de arándano. Y ya tenemos que hablar del 2005, cuando se confirma que las PAC del tipo A, en concreto la proantocianidina tipo A, son las que impide que el germen infiltre en las células que recubre el aparato urinario. Los principios activos del arándano rojo, como tienen aquí ya conocen, pues tenemos por un lado el ácido quínico, que lo que hace es que disminuye el pH de la orina y por eso inhibe la proliferación bacteriana, y por otro lado la proantocianidina tipo A, que como ven ahí tiene 3 efectos. Un efecto antiadhesivo bacteriano, de tal forma que evita que el E. coli se fije en la vejiga, y también, por supuesto, impide la adherencia del E. coli a las células epiteliales vaginales, con lo cual es muy importante para evitar la prevención de la infección urinaria. Por otro lado, tenemos otro efecto porque protege la mucosa de la vejiga y esto lo hace facilitando la reconstrucción de la capa de glucosamina a nivel de la vejiga. Y por otro lado, tiene un último efecto que es que combate el E. coli a nivel intestinal, pues los PAC se eliminan por heces y entonces se evita el germen en las heces, con lo cual evita la transmisión perineal y luego el posible paso a la uretra y con ello a la vejiga. Ahí, como ven, tienen la fórmula de la proantocianidina tipo A, que como saben es un compuesto por flavonoides, pero que tiene una característica, y es que estos flavonoides tienen un enlace tipo A. Precisamente este enlace tipo A lo que hace es que sean más estables y resistentes al calor, y estos son los que se unen precisamente tanto a las fimbrias, como hemos hablado antes, las tipo P y las tipo 1, que tiene precisamente el E. coli, y lo que hace es que evita que así la bacteria se pegue a la célula del urotelio. ¿Qué conseguimos con esto? Pues prácticamente una reducción del 65% en la posibilidad y el riesgo de una infección del tracto urinario. Como coadyuvante en los antibióticos se utiliza evidentemente el arándano rojo y también evidentemente en la prevención. También, por supuesto, es eficaz entre otros uropatógenos diferentes al E. coli, aunque el E. coli es el más frecuente. Por otro lado, la farmacocinética, tenemos que conocer que el efecto habitualmente que nos interesa de este tipo de productos es que dure 24 horas y para eso es muy importante la dosificación. Y esto sí que yo creo que hay un consenso a nivel internacional, y es que tiene que haber un mínimo de 40 miligramos de PAC al día, para que nos proteja y nos prevenga las infecciones. Y, por supuesto, el uso de este tipo de productos siempre es a partir de los 3 años. Y otro tema es que además nos facilita la acción del antibiótico, el arándano rojo. Por otro lado, es importante conocer que lo mejor es siempre la dosis nocturna. ¿Por qué? Pues muy evidente, porque por la noche es cuando durante más tiempo está la orina almacenada en la vejiga y es más fácil que se pueda producir una infección urinaria. ¿Cuáles son las posibles complicaciones del arándano rojo? Pues ahí lo ven reflejado. Prevención a formación de litiasis solamente en aquellas personas que tienen ya predisposición y sobre todo porque se puede eliminar más oxalato por orina. A veces puede haber una interacción con los anticoagulantes cumarínicos, sobre todo con la warfarina,
que eso que significa que en estos pacientes puede haber un aumento del tiempo de hemorragia y raramente, muy raramente, una intolerancia gástrica. ¿Cuáles son las medidas de prevención del tracto urinario? Pues evidentemente ustedes ya conocen desde el punto de vista de la exploración médico, higiénico y dietética. Por un lado, pues los estrógenos locales los utilizamos porque disminuyen el pH, el pH vaginal y evidentemente previenen las infecciones urinarias. También el incremento de la ingesta de líquidos, porque así producimos una mayor eliminación de bacterias. La corrección del estreñimiento, ya lo hemos dicho, porque el E. coli precisamente coloniza en las hélices y sobre todo en la zona del recto. Y, por supuesto, la limpieza anal, como siempre hemos sabido, de adelante a atrás, siempre hay que enseñar a las niñas a hacer esto. Por otro lado, la proanteocinidina tipo A, como hemos dicho, inhibe la adherencia a las bacterias y el E. coli a las células epiteliales de la vía urinaria. Simplemente como resumen, la utilización del arándano rojo, recordar el efecto antiadhesividad, el restablecimiento de la mucosa vesical, glucosaminoglicanos, como hemos dicho, el arrastre del E. coli en el intestino, con lo cual lo vamos eliminando, la dosificación, como hemos dicho, un mínimo de 40 miligramos de PAC, que es fundamental, y reducidos efectos secundarios, como hemos visto simplemente la interacción con la warfarina y la posibilidad de formación de cálculos en aquellos pacientes que tienen mucha eliminación de oxalato. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar ya un poco del resto de los productos que ustedes conocen menos y que aquí en Europa y en España llevamos ya mucho más tiempo utilizándolo, y es el própolis o el propóleo. Bueno, pues fíjese, es interesante esto porque ya simplemente el própolis o propóleo, la palabra propóleos viene de pro, que significa defensa, y polis, ciudad, o sea, significa defensa de la ciudad. ¿Qué significa esto? Que es un producto que producen las abejas y que precisamente tienen el tema de defensa, defensa para ellos, para los microorganismos. Pues fíjese ya, por ejemplo, los egipcios los utilizaban porque por su propiedad antiputrefacción de propólis, por ejemplo, para embalsamar a los muertos. Se han utilizado también como agente antiséptico y cicatrizante los griegos y los romanos, también como agente antipirético. Bueno, la verdad es que ha habido muchas utilizaciones, pero fíjese, el primer trabajo científico con propolis se publicó en 1908 y es cuando aquí se empieza a hablar de las propiedades. Como tienen ahí reflejado, pues fíjese cómo realmente al final es un material resinoso que está recolectado por las abejas de varias partes de las plantas, como los brotes, y lo que hacen es que lo mezclan con las ceras y con las enzimas que tienen las abejas. Bueno, pues ahí tiene lo que tienen, que son distintos productos, como son aceites esenciales, resinas, ceras, polen, sales minerales. Y una cosa muy importante, sobre todo ahora que cada vez hay más alérgicos al gluten, es que no tienen gluten, con lo cual todos aquellos personas que son celíacos, que habitualmente tienen infecciones urinarias de repetición, el própolis o propóleo pueden utilizarlo. Y ahora lo que vamos a hablar ya es de la nosamicina. Bueno, pues la nosamicina realmente lo que es un producto derivado del propóleo. Actúa contra las bacterias, tanto las gram positivas como las gram negativas, y si con el método de extracción que se utiliza habitualmente, que es el que ven reflejado ahí, el Dynamic Multi Extraction, pues ¿qué se obtiene con esto? Una muy buena cinética molecular, una máxima actividad a las dosis bajas y una biodisponibilidad total, de tal forma que las moléculas obtenidas son en estado puro, sin metales pesados, sin alergenos, y son sustancias activas hasta 600 veces más potentes. O sea, es la fórmula de obtener la nosamicina del propóleo. El própolis o el propóleo lo que hace es que fortalece y activa el sistema inmunitario. Por otro lado, tiene propiedades antiinflamatorios y analgésicos, lo que hacen es calmar el estado de dolor, y por otro lado un efecto tanto antibacteriano como antiviral, antifúngico y antiparasitario. El efecto antimicrobiano de la nosamicina, pues fíjese que el própolis realmente lo que hace es actuar directamente sobre los microorganismos, pero por otro lado puede mostrar efectos adicionales con fármacos antimicrobianos como la fluoroquinolona o los beta-lactámicos.
¿Qué significa esto? Que el própolis puede mejorar la eficiencia de los antibióticos de tal forma que utilizados en las infecciones urinarias pueden representar una solución también alternativa. La imagen de la inhibición bacteriana de distintos antibióticos y en la dosis en bacterias en el extracto de propóleo, como pueden ver, lo pueden ver ahí en la gráfica, ¿no? Que tienen ahí de una forma muy similar la nosamicina y distintos antibióticos. El efecto inmunomodulador de la nosamicina, pues fíjense, lo que hacen es, por un lado, potencia la inmunidad innata, por otro lado, potencia también la producción de las citoquinas proinflamatorias, en concreto la interleuquina 1 y la 6. ¿Qué significa esto? Que lo que hace es que contribuye a que haya un reconocimiento de los microorganismos y una activación de los linfocitos. Y por otro lado, aumenta la generación del peróxido de hidrógeno, el H2O2, que lo que hace es que favorece la muerte de los microorganismos. Como ven ahí, se habla de nosamicina versus propóleo y el sulfato de streptomicina. Bueno, pues aquí lo que habla es un resultado de pruebas de la actividad bactericida frente a distintos gérmenes, como ven ahí, como son Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus fecalis, E. coli. Bueno, pues se ve que prácticamente es muy similar la potencia que hay entre la nosamicina y el sulfato de streptomicina. De tal forma que es muy importante saber que cuando los antibióticos pueden provocar resistencia, pues productos como la nosamicina, que pueden tener un efecto antibiótico, actúa frente a las bacterias y con ello podemos evitar también las resistencias. Con respecto a la combinación de las PAC y las nosamicinas, pues es fundamental, porque como ahora veremos, precisamente eso es lo que tiene el producto que les voy a presentar. Y es que el própolis lo que hace es que potencia el efecto del arándano para tratar las infecciones urinarias, lo que representa una nueva estrategia para prevenir las infecciones recurrentes del tracto urinario. El arándano más el própolis es más efectivo contra el E. coli, que se utiliza por separado, ya que frena el crecimiento del E. coli. Por otro lado, la combinación de PAC y nosamicina tiene que el efecto del arándano rojo y el própolis sobre la formación completa del biofilm de E. coli uropatógeno, pues como ven, se reduce, de tal forma que la cinética de la formación de biofilm de E. coli uropatógeno es mucho menor si se utiliza conjuntamente el arándano y el própolis, como ven en la gráfica, que si se utiliza el arándano o el própolis por separado, lo que significa que la combinación es lo más efectivo para la prevención de las infecciones urinarias de repetición. Por otro lado, la combinación de PAC y nosamicina simplemente con el arándano y el própolis se reduce significativamente la incidencia de la infección del tracto urinario durante los primeros 3 meses y retrasa la aparición de nuevo de episodios del tracto urinario en el futuro. Si pueden ver en la gráfica de la izquierda, en los primeros 3 meses los episodios de cistitis son mucho menor en aquellos pacientes que tomaron el própolis o el arándano, própolis más arándano frente al grupo placebo. Y por otro lado, si ven en la gráfica de la derecha, también se ve cómo el tiempo medio hasta la primera cistitis es mucho mayor en el grupo de pacientes que toman el arándano más el própolis frente al grupo de placebo. Es importante porque el aumento de las resistencias a los antimicrobianos ha estimulado el interés en la profilaxis no antibiótica de la infección del tracto urinario recurrente. Por eso, el arándano rojo con las proantocianidinas que pueden inhibir la adherencia de las fimbrias, tanto P como las tipo 1, es muy importante. Y por otro lado, el própolis, las propiedades inmunomoduladores, antiinflamatorias, antioxidantes, antibacteriana, antiviral, antifúngica y antiparasitaria. Por otro lado, sabemos que el arándano por sí solo no funciona en todas las cepas del E. coli, con lo cual el propóleo precisamente lo que hace es potenciar el efecto del arándano frente al E. coli uropatógeno, lo que representa una nueva estrategia para prevenir las infecciones recurrentes del tracto urinario. Sabemos que el E. coli, como hemos dicho anteriormente, causa el 70 al 80% de las infecciones del tracto urinario y hay otros gérmenes como la Klebsiella, Proteus, Enterococos y también colonizadores vaginales como el ureaplasma o microplasma. También menos frecuente la Pseudomonas aeruginosa. Bueno, pues aquí tienen el nuevo producto que es importante y es un lanzamiento que van a tener en su país, que es precisamente el Cisticran NOS. Bueno, pues el Cisticran NOS, ¿qué es lo que lleva? Pues miren, lleva una combinación
de dos principios activos, como hemos hablado, la proantocianidina y la nosamicina. Si nosotros vemos 10 centímetros cúbicos de jarabe, porque es la fórmula de presentación de este producto, pues tiene proantocianidina, tiene 72 miligramos de proantocianidina y tiene 100 miligramos de nosamicina. ¿Cuál es la indicación? Pues la indicación básica es la profilaxis en infecciones del tracto urinario bajo, o sea, en la cistitis, y muy importante también coadyuvante en el tratamiento de las infecciones del tracto urinario bajo, junto con los antibióticos cuando hay infecciones de repetición. Bueno, ¿cuál es realmente la posología que tenemos que utilizar? Pues fíjese, ahí lo tienen reflejado. Cuando es coadyuvante, o sea, cuando lo utilizamos junto con un antibiótico, en los niños entre 3 y 12 años lo que damos son 10 centímetros cúbicos al día. Si son mayores de 12 años, lo que utilizamos son 20 centímetros cúbicos al día. Bueno, esto lo utilizamos durante 7 a 14 días, que es habitualmente la fase en la cual estamos utilizando el antibiótico. Pero también podemos utilizarlo desde el punto de vista preventivo. ¿Y en qué dosificación? Pues fíjese, como viene ahí reflejado, en los niños entre 3 y 12 años utilizamos 5 mililitros al día y en los mayores de 12 años utilizamos 10 mililitros al día. Y esto podemos utilizarlo durante 3 a 6 meses. Se puede tomar conjuntamente, evidentemente, como hemos dicho, con antibióticos para la cistitis, siguiendo la pauta médica del antibiótico tal y como sea. La recomendación es tomar, evidentemente, el Cistigran NOS con la vejiga vacía, preferiblemente por la noche, porque hemos dicho que por la noche es cuando la orina está más tiempo almacenada y hay más posibilidad de que haya una infección urinaria. Con respecto a las contraindicaciones, prácticamente son mínimas, una hipersensibilidad de los principios activos o alguno de los excipientes, y no se ha descrito reacciones adversas significativas, con lo cual tiene una tolerancia magnífica. Con respecto al otro producto que les voy a hablar es el ácido ursólico. El ácido ursólico, que como ahora veremos también lo podemos combinar junto con la PAC del arándano rojo, es importante porque tiene un efecto antiinflamatorio y nos va a ayudar mucho en aquellos pacientes cuando tengan una infección del tracto urinario activa y estén muy sintomáticos. Bueno, pues fíjense, el ácido ursólico se saca de una planta que es la Salvia officinalis. Y el principio activo, precisamente, como ven ahí, prácticamente el 15% de esta planta tiene un contenido que es el ácido ursólico. ¿Y qué actividad tiene el ácido ursólico? Como ven ahí reflejado, tiene un efecto antiinflamatorio, antibacteriano y descongestivo. Como ven ahí en una imagen, ¿cómo actúa desde el punto de vista antibacteriano? Pues lo que hace es que reduce la motilidad bacteriana y su adherencia al epitelio. Sobre todo, como se ve en la gráfica, con el E. coli, la Klebsiella, el Proteus, la Morganella morgani o el Enterobacter. El ácido ursólico, por otro lado, tiene un mecanismo de acción antibacteriano que, como ven ahí en la gráfica de la izquierda, lo que hace es que evita la adhesión de la cepa del E. coli a la célula epitelial. Y esto se ha visto, uroepitelial, se ha visto que es mucho mayor cuando están expuestos a 50 miligramos de microgramo mililitro de ácido ursólico. Por otro lado, en la gráfica de la derecha pueden ver los cambios morfológicos observados en las cepas de E. coli cuando nosotros cultivamos estas bacterias con el ácido ursólico, porque se aprecia como de izquierda a derecha va desapareciendo las cepas de E. coli, produciendo al final un efecto bactericida. Por otro lado, tiene otro mecanismo de acción muy interesante y que conviene que conozcan, y es que tiene una fuerte actividad antiinflamatoria del ácido ursólico porque inhibe las enzimas fosfolipasa A2 proinflamatoria, con lo cual ven ahí otro mecanismo desde el punto de vista antiinflamatorio. Por otro lado, hay estudios respecto de la acción antiinflamatoria que también reducen las citoquinas TNF-alfa en los macrófagos, de tal forma que, aparte de inhibir, como hemos dicho, la fosfolipasa A2, lo que hace es que al inhibir la fosfolipasa A2 supone una reducción de la citoquina TNF-alfa y, por tanto, una reducción en el proceso inflamatorio. También tenemos que tener en cuenta que el ácido ursólico puede producir una inhibición de la prostaglandina E2, como ahora veremos, a través de la inhibición de la ciclooxigenasa. Con respecto a los estudios, sabemos que la actividad antiinflamatoria del ácido ursólico y su metabolito lo que hacen es calmar la inflamación,
sobre todo a través de, como hemos dicho, la fosfolipasa que produce el E. coli. Y por otro lado, inhibe la producción de la interleuquina 1 beta, interleuquina 6, la interleuquina 8, el TNK-alfa y por otro lado, como hemos comentado anteriormente, la ciclooxigenasa 2. De tal forma que si ven ustedes en la gráfica ahí, viene demostrada cuanto más dosis de ácido ursólico tiene un mayor poder antiinflamatorio. Como vemos, el nivel máximo ahí se alcanza con 100 miligramos de ácido ursólico. Es el que tiene mayor poder antiinflamatorio. Con respecto a los estudios que hay respecto a la actividad antiinflamatoria, hemos dicho que inhiben también la prostaglandina E2 y vemos en la gráfica que si aumentan las concentraciones de ácido ursólico, pues más disminuye la producción de prostaglandina E2 y por tanto más se reduce el proceso inflamatorio que siempre está asociado a una infección urinaria. El ácido ursólico, si ven ahí el pico de concentración máxima, se da a la hora después de la administración oral, pero fíjese que tiene una semivida media de prácticamente 12 horas. Eso es importante tenerlo en cuenta porque, como ahora veremos, por eso hay que dar un comprimido cada 12 horas para obtener una concentración máxima a la hora del tratamiento de la infección urinaria del tracto urinario. Por otro lado, el ácido ursólico, a nivel de conclusión, tenemos que recordar el efecto antiinflamatorio por inhibir las citoquinas proinflamatorias, la interleuquina 8, la interleuquina 6, el TNK-alfa y la ciclooxigenasa 2 y la enzima fosfolipasa A2. Por lo tanto, tiene, recordar, un efecto antibacteriano. El ácido ursólico es un antioxidante, por lo tanto, también mejora la regeneración del epitelio a nivel de la vejiga y actúa, por tanto, como antiinflamatorio y descongestivo en el tracto urinario. Por otro lado, la actividad del ácido ursólico, antiinflamatorio y descongestivo, sobre todo urinario, y recuerden la PAC del arándano rojo, tienen la ventaja de que tiene un efecto, tanto el ácido ursólico como el arándano rojo conjunto, un efecto sinérgico y una mayor reactuación sobre la sintomatología del tracto urinario cuando hay una infección urinaria. Y ahí tienen el producto que también se va a lanzar en su país ahora y es el Cisticran Plus. Bueno, el Cisticran Plus, para que vean ahí, cada comprimido contiene 191 miligramos de arándano rojo, que es el equivalente a 130 miligramos de PAC, de proantocinidina tipo A. Y por otro lado está el extracto de salvia, que son unos 50 miligramos, pero eso se traduce en aproximadamente unos 7,5 miligramos de ácido ursólico, que como hemos visto es el producto activo desde el punto de vista antiinflamatorio para disminuir la clínica. Como ven, la forma de presentación que van a tener es en una caja de 30 comprimidos y, como hemos dicho, evidentemente por la biodisponibilidad, se recomienda tomar 2 comprimidos al día, uno cada 12 horas. Las indicaciones, como ven ahí, tanto en infecciones urinarias recurrentes, al menos 3 o más episodios en los últimos 12 meses o 2 episodios en los últimos 6 meses, muy importante, se puede simultanear, se debe hacer con los antibióticos. A la vez que tomamos el antibiótico, si nosotros tomamos este producto, nos ayuda a reducir la sintomatología de una forma mucho más rápido. Otra cosa importante es que no es necesario suspender el tratamiento con Cisticran Plus, evidentemente durante la cistitis, o sea que es cuando precisamente es más efectivo y que hay una mejoría rápida de los síntomas, sobre todo por el ácido ursólico, precisamente asociado al antibiótico. Con respecto a los posibles efectos secundarios de Cisticran Plus, como ven, son mínimos porque hay una perfecta tolerancia. Se han comunicado casos de diarrea, náuseas y erupciones cutáneas, pero una frecuencia mínima. No existe evidencia de posible interacción del jugo de arándano con la amoxicilina o el cefalcor que produzca efectos clínicamente significativos en la farmacocinética de los antibióticos. Por otro lado, puede haber una hipersensibilidad, como hemos dicho, a los principios activos de algunos de los recipientes. Sí que es importante no utilizar si hay una enfermedad grave del corazón o insuficiencia renal importante. No utilizar si hay problemas de piedras en el riñón solamente en aquellos pacientes que tienen mucha producción de oxalato y, como hemos dicho, también en pacientes que están
con anticumarínicos como la warfarina, como anticoagulante, porque puede aumentar el tiempo de hemorragia. La salvia también se sabe, en concreto el ácido ursólico, que puede interferir con barbitúricos y benzodiazepinas, por lo que no se recomienda que haya una toma conjunta. Y también con respecto ahí, claro, se pregunta y dice, ¿y en el caso de las embarazadas? Pues por desgracia en este caso el producto no podemos recomendarle a la embarazada, pero no es porque sea malo para ella, simplemente es porque no hay estudios, ¿no? Probablemente en el momento que se hagan estudios se verán que la mujer embarazada también se podría beneficiar de este tipo de productos. Por último, es decir, la resumen de las acciones del arándano, como hemos dicho, disminuir la capacidad de adhesión del E. coli y, por otro lado, el ácido ursólico, la acción antiinflamatoria, antibiótica y disminución rápida de la sintomatología. Y ya para concluir la charla, simplemente recordar, por un lado, primero, lo importante de la frecuencia que vemos en la consulta nosotros las infecciones de urinaria. Prácticamente el 50% de las mujeres a lo largo de su vida tiene una infección urinaria. Además, el 30% puede tener una infección del tracto urinario de repetición. El 80% de las infecciones del tracto urinario se producen después de una relación sexual, con lo cual es importante porque a veces este producto se puede utilizar también en dosis única después de una relación sexual para evitar la prevención de las infecciones urinarias, y recordar que el arándano rojo tiene un efecto de antiadhesividad de la bacteria al uroepitelio, lo que hace es también una reconstrucción de la glucosamina a nivel vesical y por otro lado barre el E. coli a nivel intestinal, con lo cual ayuda a la prevención de las infecciones urinarias. Por otro lado, recuerden la nosamicina, que es un compuesto de bioflavonoides del propólis, que mejora la eficiencia de los antibióticos, que tiene un efecto inmunomodulador, aumenta las defensas, actúa directamente sobre los microorganismos. Recuerden que Cisticran NOS tiene 72 miligramos de PAC y de nosamicina 100 miligramos, y que la profilaxis se utiliza tanto en profilaxis como coadyuvante en el tratamiento. Y por último, el ácido ursólico, recuerden que proviene de la planta Salvia officinalis, que tiene un efecto antiinflamatorio, antibacteriano, antioxidante, y recuerden el producto Cisticran Plus, que tiene 130 miligramos de PAC de arándano rojo y 7,5 miligramos de ácido ursólico. Y muy importante su utilización en la fase aguda de la infección. Y con esto doy por concluida mi charla, y ahora pues el turno de preguntas. Si quieren hacer algún comentario, pues estoy disponible para cualquier apreciación sobre el tema que estamos tratando. Muchísimas gracias, doctor Ruiz, por su tiempo y los conocimientos pues transmitidos esta noche. Vamos a pasar a realizar las preguntas enviadas por ustedes para el doctor. Y así pues el doctor Ruiz puede apoyarnos con las mismas. Voy a leerles algunas de las preguntas, doctor, que tenemos en el chat. La primera pregunta que tenemos es ¿cuál es el perfil del paciente ideal para Cisticran Plus y para Cisticran NOX? Bueno, pues fijaros, el paciente ideal para el Cisticran Plus, como hemos dicho, al tener el ácido ursólico y tener un efecto antiinflamatorio muy potente, sobre todo son en aquellos pacientes que tengan un episodio de infección urinaria que comienzan muy sintomáticos y evidentemente, además de coger un cultivo y empezar a tratar con un antibiótico, lo que hacemos es que aplicamos el Cisticran Plus, porque lo que va a hacer, primero, nos va a ayudar a una mayor efectividad del antibiótico, pero por otro lado nos va a ayudar a calmar la sintomatología. Con respecto al Cisticran NOS, pues como hemos visto, sobre todo, podemos utilizarlo tanto desde el punto de vista de una infección aguda, por ejemplo, lo podemos utilizar en los niños y en solución oral, pero por otro lado, también en los adultos, en una dosis mayor de 20 centímetros cúbicos diarios, durante 7 a 14 días, pero muy importante, también lo podemos utilizar en el caso de la prevención. Desde el punto de vista preventivo, durante 3 a 6 meses, podemos utilizar la solución en una dosis de 5 centímetros cúbicos en los niños y de 10 centímetros cúbicos en los adultos diarios. Y sobre todo en el tema de la prevención de infección urinaria, en una fase aguda también de la infección junto al antibiótico. Y recuerden, sobre todo, en aquellos pacientes que, por ejemplo, no toleran bien los comprimidos,
pues la ventaja que tenemos es que esto es una solución oral, con lo cual la administración, la fórmula de devolución es muchísimo más fácil y mucho más agradecido desde el punto de vista de posología. Excelente, gracias, doctor. Pasamos a la siguiente. ¿Es posible que con el paso del tiempo puedan surgir cepas resistentes al Cystic-Grind Knox? Bueno, vamos a ver. Bueno, realmente lo que sí que sabemos es que las resistencias vienen por parte de los antibióticos. Evidentemente, la nosamicina lo que hace tiene un efecto también a nivel bacteriano, es un producto natural y en principio lo normal es que no tiene por qué haber resistencia, ¿no? Y sin embargo sí que lo que hace es ayudarnos con respecto al tema de los antibióticos. O sea que en principio lo normal es que no haya resistencia al NOS, como sí que hay, a la nosamicina, como sí que lo hay a los antibióticos, y precisamente esa es la ventaja que tenemos de la utilización de la nosamicina. Excelente. Pasamos a la siguiente. Gracias, doctor. ¿Este medicamento ayudaría en la cistitis intersticial del doctor José Ernesto Fadul? Sí, efectivamente. La cistitis intersticial podría ser también muy interesante porque hemos dicho que precisamente lo que hace es que ayuda a la reconstrucción de la glicosamina, una de ellas, entre ellos el arándano rojo, la glicosamina a nivel de la vejiga, con lo cual sabemos que precisamente el ácido hialurónico y los productos que nosotros utilizamos en instilación lo que hacen es precisamente favorecer la glucosamina a nivel vesical y la reconstrucción del epitelio, con lo cual efectivamente ese tipo de productos se pueden y se deberían utilizar también en mujeres con cistitis intersticial. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta. ¿Cuándo emplear pues cada presentación de Cystic-Grind del doctor Juan Carrillo? Bueno, pues como hemos dicho, por un lado en el NOS, con la nosamicina, hemos dicho desde el punto de vista coadyuvante con antibióticos, y tanto en niños como en adultos, y después desde el punto de vista durante 7 o 14 días, y por otro lado preventivo, lo utilizamos durante 3 a 6 meses en dosis de 5 centímetros cúbicos en niños y 10 en adultos. En el caso de cuando es adyuvante al antibiótico, recordar que son 10 centímetros cúbicos diarios en el niño durante 7 o 14 días y en el adulto serían 20 centímetros cúbicos. Excelente, gracias nuevamente. La siguiente pregunta, ¿sería recomendable utilizar Cystic-Grind Plus en los adultos mayores? Sí, claro, por supuesto, se puede emplear en los adultos mayores que tienen infecciones urinarias de repetición y sobre todo porque muchas veces en los adultos pues hay una sintomatología más marcada y precisamente el Cystic-Grind Plus lo que hace es el aporte del ácido ursólico para mejorar precisamente la sintomatología, la clínica. O sea que perfectamente es utilizable. Gracias a la doctora Esmeralda Adames por la pregunta. Gracias, doctor. La siguiente, por favor. Sí. Cuando habla de dosis única luego de la relación sexual, ¿a qué dosis se refiere? ¿Qué cantidad utilizar justo luego después de las relaciones sexuales? Claro, bueno, pues aquí podríamos utilizar el Cystic-Grind NOS en una dosis, como hemos dicho, preventiva de 10 centímetros cúbicos, justamente e inmediatamente después de la relación sexual, ¿no? Al final, lo que estamos haciendo en este caso es prevención, no el tratamiento, sino prevención. Y entonces serían en dosis de 10 centímetros cúbicos de Cystic-Grind el NOS, en solución oral. Excelente, gracias. Pues creo que no tenemos más preguntas, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y pues por parte del equipo comercial de Mefasa Pharma, República Dominicana, así como del Departamento Regional de Marketing, agradecemos su presencia, la presencia de todos nuestros médicos que están conectados esta noche. Tenemos una excelente audiencia y queremos agradecerles haber tomado este tiempo luego de sus consultas del día, ya pues casi que iniciando la semana. Les recordamos que esta actividad fue gracias al patrocinio de Cystic-Grind Plus y Cystic-Grind
NOx, en la combinación sinérgica del arándano rojo y el ácido ursólico por parte del PLOS. Único producto con triple efecto antiadherente, antiinflamatorio y antioxidante, potencializa la acción del antibiótico en episodios agudos de ITU, la eficacia del arándano rojo ahora con alivio de los síntomas. Y Cisticran Nox, combinación sinérgica de arándano rojo con efecto antiadherente, más noxamicina con efecto antiinflamatorio, antibacteriano e inmunomodulador, único coadyuvante y profiláctico natural con el mejor perfil de seguridad en niños y el adulto mayor. Presentación en jarabe ideal para el paciente pediátrico y geriátrico. Esperamos pues que el evento haya sido del total agrado de todos. Y pues, doctor, mire, fíjese, antes de cerrar, hay una preguntita por aquí que me están enviando. Sí. Acerca de su experiencia personal y de la experiencia de estos productos en Europa, en España, el tiempo que tienen y cuál ha sido su experiencia antes de colgar. Bueno, vamos a ver. La experiencia que tenemos aquí en España es muy buena. Llevamos ya bastantes años con la utilización de estos productos y la verdad es que lo estamos utilizando muchísimo, tanto desde el punto de vista de las infecciones urinarias agudas, como hemos dicho, por el ácido ursólico y la nosamicina, pero también desde el punto de vista preventivo, ¿no? La verdad es que para nosotros es una herramienta que estamos utilizando muchísimo. Tenemos que tener en cuenta que, aparte de que no creamos resistencia con este tipo de productos, es un producto que además es muy bien recibido por los pacientes porque al final, como ven, prácticamente no hay efectos secundarios y tienen una tolerancia muy buena, con lo cual eso hace que habitualmente sea una de prescripción no solamente para nosotros por parte de los urólogos aquí en España, sino también por parte de ginecólogos, medicina general, pediatría, o sea que la utilización está muy extendida dentro de muchos especialistas. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues agradecerles nuevamente. Feliz noche a todos. Gracias, doctor. Felices madrugadas para usted. Mucha salud y pues buenas noches y gracias a todos.